tenemos una fuente trifásica variable, la cual entre línea y línea, fase y fase hay 220 y de fase a neutro trabajamos con 127 voltios. De la fuente pasamos al analizador de redes, la cual estos terminales de acá abajo tienen que estar en serie para medir la corriente. Este terminal ya va a la carga, cada una de las salidas va a su respectiva carga, y aquí en el analizador de redes puenteamos esta parte para ahorrarnos cable, porque si lo mandaríamos a la carga tendría que ir un cable hasta acá y representaría el neutro, pero si lo hacemos aquí no ahorramos gran cantidad de cable. Aquí tenemos un multímetro que es un Fluke 117. Aquí tenemos nuestro manual donde nos dice que tenemos un máximo voltaje para medir de 600 volts y una corriente máxima de 11 amperes, ¿cierto? Este equipo, que son pues las resistencias, tiene un máximo de 70 volts y 5 amperes. Entonces lo que hicimos fue energizar nuestro circuito con 50 volts para que ninguno de nuestros equipos vaya a sufrir algún daño. Energizando nuestra conexión. Entonces vamos primero a conectar el multímetro. Entonces el común, que es este negro, como vamos a analizar voltaje, entonces necesitamos conectar acá y colocarlo en AC, ¿cierto? Con el analizador de señales, al energizar, podemos observar un voltaje por las líneas, también nos da una potencia, nos da una corriente por cada línea. Él nos arroja los valores de potencia, bueno, de varios. Esto nos ayuda a tener más claro pues qué vamos más o menos a medir y todo eso. Entonces ya con el multímetro vamos a medir y nos está arrojando un valor de 53.3 volts, que es más o menos lo que nos está diciendo el analizador. Vamos a enseñar la medida con el multímetro análogo. Vamos a medir voltaje de la fuente. Primero que todo, antes de tomar alguna medida, vamos a calibrar la aguja del medidor para que quede en cero, para que no quede con offset. Entonces vamos y calibramos aquí con el destornillador y hacemos de que nos paramos bien enfrente del espejo y le dejamos de que quede. Bueno, ahí ya. Listo, ahí ya está, ahí quedó pues lo mejor calibrado al cero. Entonces ya vamos a tomar la medida. La carga está alimentada con 15 volts y se hace un divisor de voltaje. Se hizo un divisor de voltaje con las dos resistencias. Entonces vamos a empezar midiendo los 15 volts entre los extremos, y para eso tenemos que colocar la perilla en la escala de 50 volts. Entonces vamos a medir. Y efectivamente el multímetro está marcando bien
que es la escala del medio en los de DC. Está 10, 15 volts, efectivamente está bien. Vamos a medirlo en cada resistencia del voltaje. Entonces, como sabemos de que está dividido en resistencias iguales, van a quedar aproximadamente a 7.5 volts en cada resistencia. Entonces ya se va a bajar la escala a 10 volts, que ahí es donde se puede medir. Ya quedó los 10. Y efectivamente está marcando en la escala de abajo de 2, 4, 6, 7.5, llegando casi a 8, y está muy bien. Y en la otra resistencia también marca casi lo mismo. Nuestro puente visto, vamos a medir este hilo conductor, que es un cable muy delgadito de cobre, entonces por lo tanto suponemos que nos va a dar una resistencia muy pequeña. Las conexiones de estos son, aquí sería R1, ¿ves? Y R2, que son estas conexiones de RX. El puente Whiston del Kelvin se diferencia porque este tiene apenas 2 terminales de entrada. Este es un equipo análogo, entonces vamos a probar con nuestra medición. Aquí entonces esta perilla tiene que ir en R, y para prenderlo necesitamos girar las dos al mismo tiempo hasta que quede engranado. Listo, entonces aquí tenemos una perilla del factor multiplicativo que la podemos... La idea es que al mover las perillas esta aguja nos quede en 0, entonces cuando ya nos quede en 0, ese es el valor de la resistencia que nos va a dar. Entonces vamos a dejar este factor multiplicativo aquí y vamos a empezar a mover las otras perillas. Aquí vemos que se pasó. Entonces empezamos a mover. Bueno, dejamos esta aquí y empezamos a mover las otras. Listo, ahí ya la tenemos en 0. Entonces nos va a dar una resistencia de 100 por 1, o sea 100, 10 por 7, 70. Entonces va 170 y 1 por un factor multiplicativo de 0.01. Esa es la resistencia que al final nos va a dar el cable conductor que estamos midiendo. Aquí tenemos el puente Kelvin, el mismo parecido al funcionamiento del puente Whiston. La conexión es, a diferencia del puente Whiston, es que esta tiene 4 terminales. La conexión entre la tabla y el puente es muy básica. C1 se conecta a C1, P1 se conecta a P1, C2 y P2 se conectan. C2 y P2 están aquí conectados, se conectan acá. Es muy sencilla la conexión. Al igual que en el puente Whiston, tenemos que llevar la perilla a on, darle una vuelta aquí y soltar lo que queda abajo y variar esta perillita hasta que quede en 0, teniendo en cuenta el factor multiplicativo. Por razones de uso, de mal uso, no pudimos realizar la práctica con éxito. En esta oportunidad el instrumento que vamos a enseñar la medida es el megómetro.
Este instrumento se utiliza para medir altas impedancias, resistencias. Por ejemplo, la impedancia, la resistencia de aislamiento de los transformadores. Vamos a hacer una práctica con un transformador monofásico para pues demostrar el funcionamiento de este elemento. Aquí vamos a colocar, pues suponemos de que la resistencia es alta, entonces se van a aplicar, aquí están 500 volts y se van a medir mega ohm. Entonces pues ahí ya ya se conecta se va a colocar la resistencia de alimento de los dos devanados entre primario y secundario. Entonces ya lo tenemos aquí listo, y lo que vamos es a prenderlo y se le da un tiempo de espera de un minuto para que estabilice. Entonces aquí vamos. Listo, aquí ya está un minuto. A ver, espera un minuto. Al haber pasado el minuto, vamos a hacer una segunda medida de este mismo transformador, que es de primario a tierra. La tierra se coloca en el chasis, que también pues todas es como la masa de todo el sistema. Ya ahorita vamos a volverlo a prender ahí mismo en 500 volts para que mida mega ohms. La medida que se hace es la del secundario a tierra. En este caso se coloca en cortocircuito toda la parte y los devanados internos secundarios. Y ya se coloca pues la tierra en el chasis también, y se procede a prender el... Aquí tenemos el esquema de cómo deberíamos conectar el dispositivo de medida. Tenemos C1, el cual tiene que estar cortocircuitado con P1. C1 inyecta la corriente en la tierra y se cierra el circuito con C2. Teniendo cortocircuitado estos dos, medimos el potencial con P2, la cual lo llevamos hasta el 62%. Para este caso debemos tomar varias medidas, aproximadamente cada una a 5 metros, para obtener la gráfica y hallar el valle de la red en la cual hallamos la resistencia. Aquí tenemos el tensorómetro, con el cual vamos a realizar la medición del sistema de puesta a tierra con el método del 62%. Lo colocamos en las tres puntas, el cual tiene una capacidad de 25 a 50 volts. Ahora pasamos a mostrar el esquema circuital del dispositivo de medida. Vamos a utilizar el método de las tres puntas, en la cual C1 y C2 inyectan corriente una vez que cierra el circuito, y P1 y P2 las que miden el potencial, teniendo en cuenta que C1 y P1 van a estar cortocircuitados. Estos son los terminales físicos del dispositivo de medida. Entonces conectamos C1 y C2 cortocircuitados. Esta es la primera punta que tomamos como referencia en el sistema de puesta a tierra. C2 es el que cierra el circuito, y P2 es el que llevamos al 62% de la longitud a la cual estamos midiendo el sistema de puesta a tierra. Vamos a observar la conexión del contador de energía eléctrica. Vemos que el sistema se empieza conectando al analizador de red para comparar lo que nos muestra el analizador de redes con el contador de energía, y vamos a observar cómo se comporta el contador de energía con una carga conectada. La carga, como es monofásica, por lo que vamos a conectar la red en monofásico al analizador de red, conectando la primera línea y solo el neutro. De ahí pasamos al contador. Como vamos a usar solo una línea,
vamos a conectar en 1 y en 3 y el neutro en 10 y en 12. Del 1 vamos a pasar a la carga, perdón, del 1 vamos de la red al contador y en 3 vamos del contador a la carga y en 10 vamos del analizador o de la red al contador y en 13 vamos a la carga. Ahora vamos a proceder a energizar el sistema. En el analizador vamos a observar que lo estamos energizando con 120 volts para poder llegar al rango de funcionamiento del contador, que es de 127 a 220 volts. En el analizador podemos observar lo que sería la corriente de línea y las potencias consumidas. Como es una carga resistiva, no vamos a ver ni potencia, vamos a ver poca potencia reactiva. Y en el contador podemos observar cómo el disco se mueve. La constante K del contador es de 75 revoluciones por kilowatts hora. Entonces, en la práctica debemos demostrar que la constante está relacionada directamente a la carga que consume el contador.